Werner Karl Heisenberg nació en Würzburgo, Alemania, el 5 de diciembre de 1901 y fue un físico alemán. Es conocido sobre todo por formular el principio de incertidumbre, una contribución fundamental al desarrollo de la teórica cuántica. Este principio afirma que es imposible medir simultáneamente, de forma precisa, la posición y el momento lineal de una partícula. Heisenberg fue galardonado con el Premio Nobel de Física en 1932. El principio de incertidumbre, postulado en 1925, ejerció una profunda influencia en la física y la filosofía del siglo XX. Heisenberg murió en Múnich el 1 de febrero de 1976. El principio de incertidumbre de Heisenberg revela una característica distinta de la mecánica cuántica que no existe en la mecánica newtoniana. Con una definición simple podemos señalar que se trata de un concepto que describe que el acto mismo de observar cambia lo que se está observando. En 1927, el físico alemán Werner Heisenberg se dio cuenta de que las reglas de la probabilidad que gobiernan las partículas subatómicas nacen de la paradoja de que dos propiedades relacionadas de una partícula no pueden ser medidas exactamente al mismo tiempo. Por ejemplo, un observador puede determinar o bien la posición exacta de una partícula en el espacio o su momento exacto, pero nunca ambas cosas simultáneamente. Cualquier intento de medir ambos resultados conlleva imprecisiones. El físico alemán Werner Heisenberg adoptó la idea de Bohr, la cual decía que la física solo debe preocuparse de lo que puede ser observado y medido, y esta idea la llevó al extremo para elaborar su teoría de la incertidumbre. Entonces Heisenberg rompe con la idea de aplicar leyes clásicas a un mundo que no lo es, pues es complejo y tiene poco que ver con el mundo macroscópico. En vez de eso, parte de cero para elaborar una teoría que no trata de predecir lo que es, sino lo que se mide. A su vez, elabora una formulación matemática que predice lo que se denominan observables. Estos observables son magnitudes que pueden ser medidas por el experimentador. Asimismo, usó un artificio matemático denominado matriz para manipular sus números. El sistema se denominó mecánica de matriz. Heisenberg demostró que no nos será posible idear un método para localizar la posición de la partícula subatómica mientras no estemos dispuestos a aceptar la incertidumbre absoluta respecto a su posición exacta. Por tanto, es imposible calcular ambos datos con exactitud al mismo tiempo. Respecto a la incertidumbre entre las propias partículas subatómicas, cabe decir que no representa un obstáculo, sino una verdadera ayuda para los físicos. El principio de incertidumbre significa entonces que el universo es más complejo de lo que se suponía, pero no irracional. Ejemplo de principio de incertidumbre. Si tú quisieras medir con precisión la posición de una partícula subatómica, tendrías que instalar alguna clase de dispositivo para detectarla, y el solo hecho de poner el aparato afecta la medición al ser la partícula tan pequeña y por tanto tan sensible. Las consecuencias del principio de incertidumbre. Este principio supone un cambio básico en nuestra forma de estudiar la naturaleza, ya que pasa de un conocimiento teóricamente exacto a un conocimiento basado solo en probabilidades y en la imposibilidad teórica de superar un cierto nivel de error. El principio de indeterminación es un resultado teórico entre magnitudes conjugadas, energía, tiempo, posición y momento. Un error muy común es decir que este principio impide conocer con infinita precisión la posición de una partícula o su cantidad de movimiento. Pero esto es falso, ya que el principio de incertidumbre solo nos dice que no podemos medirlos simultáneamente. Es decir, que nada impide que midamos con precisión la posición de una partícula, pero al hacerlo tenemos infinita incertidumbre sobre su momento. Por ejemplo, podemos hacer un montaje como el del experimento de John. Justo a la salida de las rendijas colocamos una pantalla fosforescente, de modo que al impactar la partícula se marca la posición con un punto, pero al hacer esto hemos perdido toda la información a la velocidad de dicha partícula. Esto se debe a que en la física cuántica no se siguen las trayectorias bien definidas. Es decir, que lo máximo que podemos hacer es que hay una determinada probabilidad de que la partícula se encuentre en una posición más o menos determinada. Según puntualiza Stephen Hawking, la mecánica cuántica es determinista en sí misma, y es posible que la aparente indeterminación inherente al principio de incertidumbre se deba realmente a que no existen posiciones y velocidades de partículas, sino solo ondas. Es por eso que debemos adaptar nuestras ideas preconcebidas de posición y velocidad a lo que son ondas. Imaginemos que miramos una pequeña partícula en microscopio. La luz choca con la partícula y se dispersa en el sistema óptico del microscopio. Pero como advirtió Heisenberg, la luz también puede concebirse como una corriente de partículas y el momento de un fotón es inversamente proporcional a su longitud de onda.
Así, cuanto más pequeña sea la longitud de onda de luz, mayor será el momento de sus fotones. Si un fotón de pequeña longitud de onda y momento elevado golpea la partícula situada en el microscopio, transmite parte de su momento a dicha partícula, esto la hace moverse, creando una incertidumbre en nuestro conocimiento de su momento.